Amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Estamos transmitiendo desde el Hyatt Regency en Andares, aquí en Guadalajara, a quien agradecemos todas las facilidades para la elaboración de esta edición. Si estás pensando en dónde invertir, estás formando un portafolio y estás cuestionándote en dónde puedes destinar tu dinero, el día de hoy vamos a resolver y darte una alternativa extraordinaria para tu portafolio de inversiones. Y es que nos acompañan el día de hoy dos extraordinarios expertos de las finanzas. Nos acompañan y además muy buenos amigos. Nos acompaña Guillermo Cruz, que es socio de Maquia Capital. Y nos acompaña también Armando Mora, que es socio de Análisis Bursar. Guillermo, Armando, bienvenidos al Día Financiera. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. No, es un placer de verdad tenerles. Y como saben, pues el programa se trata de una entrevista de amigos, sin preguntas complicadas, de manera que podamos explicarle a la gente. Y me gustaría, con este tenor de que no hacemos preguntas complicadas en el programa, querido Guillermo, pues empezar preguntándote algo sencillo. ¿Cuál es la capital de Uganda? ¡Wow! Digo, a ver, según mi memoria no me falla, la capital de Uganda es Kampala. ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Qué bárbaro! Felicidades a tu maestra de geografía de la primaria. ¡Qué amable! Y además algo también sencillo para ti, Armando, para que sea todavía más fácil. Si ya nos dijo Guillermo que la capital de Uganda es Kampala, pues ¿cuántos habitantes tiene Uganda? Tiene entre 42 y 43 millones. Si no. Respuesta con no cabe duda. Si así va a estar la entrevista. Ay, si así va a estar la entrevista. Y esa fue la fácil, ahí les va la difícil. No es cierto. Muchas gracias por contestar, qué bárbaros, me sorprendieron. Y la primera pregunta que te haría, Guillermo, claro, aprovechando que estás aquí, muchas gracias, es, mucha gente se pregunta qué es un SPAC, qué ese instrumento, cómo funciona y si realmente representa una alternativa interesante de inversión. No, claro, por supuesto. Fíjense que yo creo que el tema de SPACs muy pocas veces lo hemos escuchado, especialmente en México. Creo que en Estados Unidos es mucho más común escuchar este tipo de vehículos, porque los SPACs son una especie de fondos en donde nosotros como administradores levantamos dinero de inversionistas institucionales, ¿no? ¿Y qué inversionistas van a ir ahí? Normalmente son institucionales como BlackRock, Blackstone, JP Morgan, Polar, varios inversionistas que buscan este tipo de vehículos. Entonces, lo que hacemos nosotros es armamos una especie de fondo que se llaman SPACs, ¿no? Por sus siglas en inglés, Special Purpose Acquisition Corporation. Pero ese SPAC, para hacerlo lo más sencillo, es una especie de fondo en donde nosotros bajamos recursos de inversionistas institucionales y ese fondo y esos recursos que bajamos están destinados para invertirlo en una sola compañía. A diferencia de un fondo de private equity y todo, está destinado solamente para una sola compañía. Para una sola empresa. Exactamente. Entonces, cómo funciona es, al momento que el SPAC invierte en una compañía, tiene que ser una compañía privada, entonces se fusiona o se hace la inversión o la adquisición con esta compañía privada. La compañía privada toma el lugar del SPAC. Y el SPAC, el fondo en sí, está listado en alguna bolsa de valores. Entonces, el SPAC es público. Entonces, al momento que pasa esta adquisición o esta transacción, la compañía privada se vuelve pública. Entonces, es una manera inmediatamente. Es una manera muy fácil de que una compañía privada se vuelva pública, ¿no? Entonces, por eso es un SPAC. Es muy atractivo. Muy atractivo, la verdad es que sí. ¿Y los inversionistas cómo ingresan? ¿Entran una vez que se fusiona la empresa o entran desde antes? ¿O cuál es el esquema? Los inversionistas institucionales entran antes de que se fusione la empresa. O sea, hay dos momentos claves en el SPAC. Un momento clave es cuando haces el IPO del SPAC, que es cuando tú vas a captar esos 100 millones de dólares o 150 millones de dólares en el vehículo. Y el otro momento clave es cuando se fusionan o se hace la transacción con la empresa, ¿no? Entonces son dos momentos claves que pasan, los inversionistas institucionales entran en este. Normalmente la otra etapa, que es la fusión o la transacción, ocurre entre 12 a 18 meses después del IPO del SPAC. Ya. Y una vez que haces esa transacción, ya está cotizando la nueva empresa fusionada y ya se van los precios de mercado y empieza a cotizar como cualquier otra empresa que está en bolsa. Como cualquier otra empresa en bolsa, claro. Una cosa importante que mencionar es que el SPAC está hecho para adquirir una participación minoritaria, ¿no? Es decir, hablando un poco poniendo un ejemplo, ¿no? Que Bursar sea una empresa operativa que valga 300 millones de dólares, el SPAC tiene el propósito de poder hacer una inyección de capital minoritaria. O sea, si mi SPAC es de 100, yo le digo a Bursar, oye, te doy 100, tú me das el 33%,
de la compañía y tomas mi lugar en la bolsa, ¿no? No es, el sentido del SPAC no es llegar a hacer una adquisición y oye, ahora yo que no sé mucho antecedente del negocio, me toca encargarme de hacerme cargo del negocio, ¿no? Entonces es una participación minoritaria. Sigue la administración de la empresa que venía generando esos resultados, que la hicieron atractiva en su momento. Entonces es más un sentido de un capital de crecimiento, pero tiene este componente que gracias a esa inyección de capital, como un fondo de capital privado, como un private equity, nada más que la diferencia con el SPAC es que la empresa privada se lista pública. Entonces eso es una maravilla, ¿no? Se vuelve líquida así. No hay mejor manera de volverte líquido que estando en mercados públicos, ¿no? ¿Y tú como administrador eliges cuál es la empresa o cuál es el procedimiento interno que pudiera garantizarle a los inversionistas de alguna manera que la empresa que va a ser objetivo de adquisición o de fusión es una empresa que conviene por sus características? Claro. Pues mira, yo te puedo decir que ese es, yo creo que el trabajo más importante de un administrador, ¿no? O sea, digo, no quiere decir que no sea difícil levantar el SPAC y levantar los recursos. Yo creo que eso es bastante complicado, pero se hace y todo. Lo más elaborado es poder elegir una buena compañía, porque vas a ver 200 compañías. De esas 200 compañías, tienes que fijarte en la evaluación que tienen, a comparación de los competidores, cómo están en evaluaciones de comparables, ¿no? Tienes que fijarte que esté en una muy buena evaluación, que sea una compañía que si le vas a inyectar ese capital pueda crecer y escalar de una manera importante, que sea madura, que tenga buen cash flow, ¿no? Hay varias cosas que uno tiene que considerar para poder escoger esa joya de la corona que necesitas, ¿no? Muy interesante esto que mencionas. ¿Y participa más gente en la toma de decisiones o hay un comité de inversión? Sí, correcto. De hecho, es bien interesante, ¿no? Porque hay 2 comités de inversiones para todo este proceso. El primer comité de inversiones es el Consejo de Administración del SPAC en sí, que normalmente está compuesto por expertos de la industria. Es decir, si tu SPAC es de agricultura, pues tienes a expertos de la parte de agro y algunos expertos de la parte financiera, ¿no? Que como es un vehículo público, al final necesitas ese expertise, ¿no? Y pasando ese comité, necesitas presentar el caso de por qué la empresa que escogiste hace un buen fit con tu SPAC a todos los inversionistas institucionales que tienes. Qué interesante. Entonces, ojo, acuérdate que tú tienes 30, 40 inversionistas institucionales y son inversionistas grandes, ¿no? Blackstone, BlackRock, son que manejan grandes. billions of dollars. Sí. Entonces, en ese comité de inversiones, tú necesitas tener la mayoría de votos, la aprobación de todos ellos. Entonces tienes que sentarlos a todos, ir uno por uno e ir revisando el caso por caso y tener su voto. Entonces es un buen filtro, la verdad. Pero además es un filtro muy interesante porque te permite tener pues esa conciencia de que estás eligiendo una buena empresa. Pues yo te diría un profesionalismo a nivel importante, ¿no? Porque yo creo que con la experiencia que tiene un Blackstone, ¿no? de temas de inversiones, y no solo eso, ¿no? Sino tienes que convencer a todos de que que la evaluación está bien, que conviene esa compañía para crecer, que esa compañía está lista para estar en mercados públicos. Sí. Yo creo que es un paso importante, ¿no? Tiene esa complejidad. Y desde tu experiencia, Guillermo, ¿en qué momento estás? ¿Estás participando en este momento en algunos SPACs que estés colocando? ¿Cuántos has colocado? ¿Hacia dónde vas? Sí. Pues yo, la verdad es que, creo que orgullosamente lo hemos hecho muy bien. Orgullosamente, pues no sé si somos los managers mexicanos que más SPACs hemos hecho. Yo creo que sí. Hasta ahorita hemos hecho 3. No creo que haya alguien que haya hecho más, ¿no? 2 en Estados Unidos. El primero fue Benecere Capital, $115 millones. Maquia Capital, Maquia SPAC, 173 millones de dólares. Y ahorita uno que sacamos a Greenam de $138 millones. Los primeros 2 en Nasdaq y el tercero en Toronto, en Canadá, ¿no? Y los 3 tienen, a pesar de que son diferentes industrias, tienen esta misma tesis de decir, estamos enfocados en encontrar alguna empresa mexicana, si se puede, obviamente, abiertos a toda Latinoamérica, que puedan llegar a listarse en Estados Unidos o en Canadá. Porque eso, creo que ahí es la crema de la... O sea, creo que empresas americanas es muy fácil que se listen en mercados públicos americanos, pero empresas latinoamericanas específicamente, no hay muchas, ¿no? Hay 22 empresas listadas entre Nasdaq y New York Stock Exchange que son latinoamericanas. 22 de las... ¿Cuántas hay en la bolsa de Estados Unidos? ¿5,000, 6,000? Así es, miles. Muy poquitas, sí. Pues muy interesante. También desde el punto de vista de lo que has venido haciendo, comentabas de la parte del fondo de Maquia. ¿En qué consiste ese fondo? ¿Cómo está estructurado?
Pues hablando de lo que estábamos haciendo, ¿no? De la parte de SPACs, creemos que este vehículo es el vehículo ideal para poder sacar una compañía latina o mexicana al mercado público. Nos gusta ese componente porque las valuaciones que uno puede tener localmente son muy diferentes a las que puede tener en Estados Unidos. Entonces, con esa pura transición financiera de llevar una valuación mexicana a un mercado como Estados Unidos y poder obtener el beneficio de aumento de valuación por el puro tema geográfico es algo clave de nuestra tesis. Entonces, creemos que con todas las inversiones que ha habido ahorita en Private Equity, creemos que el Private Equity ha ido creciendo bastante en la parte de Venture o en la parte de Growth, pero necesitan salidas. No hay muchas salidas en México de los fondos. Entonces, el vehículo ideal para una salida es el mercado público. Y el puente para esta salida de inversión de Private Equity con el mercado público, pues es el SPAC. Entonces, creamos un fondo específico de Maquia en donde queremos hacer de 6 a 10 SPACs. Muy bueno. Ya teniendo los primeros 3, ¿no? O sea, hoy por hoy ya tienen 3. ¿Y cuáles son? ¿A cuál es Correcto. un poquito el vocacionamiento que tienen estos SPACs? El primero fue Benecere. Benecere es un SPAC de $115 millones. Benecere ya anunció su adquisición con una empresa de combustible que se llama eCombustible. eCombustible es una empresa de un founder peruano que produce gas hidrógeno. Entonces, interesante porque con la producción de gas hidrógeno reemplaza combustibles como el diésel. Entonces, eso ha hecho que pues, la parte de energías limpias, en vez de usar diésel, en vez de usar otros fossil fuels que le llaman, sí, se puedan usar y un precio mucho más barato. Entonces, la verdad es que muy buena compañía esa. El segundo SPAC de Maquia, también listado en Nasdaq, $170 millones. Estamos viendo una empresa fintech brasileña bastante interesante que en estos días en este par de semanas viene el anuncio oficial, ¿no? Entonces hay que cuidar aquí lo que tengo, si no, claro, aquí me demanda el SEC, ¿no? Saludos al SEC. Sí, hay que guardar la confidencialidad, claro. Y entonces ese está muy cerca ya de anunciarse, pero es una empresa increíble, a mí me gusta mucho. Es muy grande en Brasil, es un founder argentino, pero curiosamente en Brasil, entonces esa empresa es muy importante. Y el tercer SPAC se llama Greenam, es un SPAC de agricultura. Curioso, porque vimos mucha necesidad. Hay empresas agrícolas en México enormes, ¿no? Muy fuertes, sumamente importantes. Y de nuevo, les falta este componente son muy familiares, ¿no? Y entonces, cuando una tiene interés en acceder al mercado público, ¿cómo le hacen? No saben qué van a hacer. Creemos que el SPAC es un vehículo ideal y efectivamente hemos tenido mucha demanda y ahí tenemos un gran prospecto que tiene la producción en México y distribución en Estados Unidos y Canadá. Qué interesante, ojalá que se materialice. Y dices que van por a lo mejor hasta 6 o inclusive hasta Correcto. 10 SPACs. ¿Y el Correcto. siguiente ya le has configurado para dónde van los tiros? Sí, la verdad es que el siguiente SPAC que estamos viendo y mucho nos gusta el modelo de asociarnos, o sea, nosotros en vez de armar todos los SPACs nosotros solos, nos gusta mucho asociarnos con managers especialistas en la industria. Entonces, por ejemplo, en la parte agrícola, ¿no? Nos asociamos con un grupo que se llama Demeter Capital, que son un hedge fund específico que invierte solo en agro y lleva 30 años invirtiendo en agro, y ahí de socios tenemos al que fue director general de Fosir, a Luis Ibarra, que seguramente lo conoces. Sí. Entonces Luis está ahí, entonces nos gusta mucho eso, ¿no? Oigan, ustedes ponen la mitad del capital, nosotros la mitad del capital, ustedes tienen la expertise, nosotros sabemos cómo se maneja un vehículo público y nos vamos juntos. Y entonces armamos un Dream Team por cada SPAC, ¿no? Donde vemos ahorita un nicho interesante es en la parte de healthcare. Creo que vemos que hay bastantes oportunidades, especialmente en México, ¿no? Temas de hospitales, un tema de healthcare más hacia la parte de retail y la parte financiera, ¿no? La verdad es que puede ser hay instituciones financieras muy buenas, muy importantes en México y creemos que no han accedido a un tema público, ¿no? Correcto. Padrísimo. Armando, ahora yendo contigo, está el tema de Maquia Fund, pero entiendo por lo que decíamos al inicio y lo que platicábamos fuera de cámaras, que Bursar es inversionista de Maquia. ¿Todavía están admitiendo inversiones? ¿Cómo está funcionando este tema? Platícanos un poco, porque seguramente hay aldeanos que en este momento nos están viendo y dicen, oye, pues me late lo que platicó Guillermo, suena muy bien, esas empresas pueden ser un buen objetivo de inversión, pero ¿todavía pueden invertir en estos fondos? Claro que sí, mira, te platico un poco, ¿no? Nosotros conocemos a Guillermo, nos presenta toda la idea, todo el tema del fondo, de crear los SPACs.
justamente como decía, creemos que es un buen vehículo para facilitar la entrada de empresas privadas a bolsa, más de Latinoamérica. Nos gustó todo esto, entonces nosotros decidimos, como Bursar, crear un fondo en el cual podíamos empezar a captar capital y tener personas que estuvieran interesadas, entre ellas algunos aldeanos, algunos clientes ya que teníamos en el despacho. Entonces creamos un fondo, Bursar SPAC Fund, que fue inversionista justo en Maquia Capital, ¿no? Entonces ahí tenemos algo de relación. Todavía hay tickets disponibles, tenemos ahí un capital disponible, entonces sí, seguimos aceptando personas, si hay alguien interesado, pues con muchísimo gusto. Y pues sí, es una gran oportunidad, la verdad es que al final es una inversión muy rentable y entramos a varios SPACs, ¿no? Al final eso es algo atractivo. Correcto. Terminas con acciones de diferentes empresas, hasta te diversificas, ¿no? Correcto. Si buscas una inversión y aparte un poquito de diversificación, podría estar interesante. Y por lo que entiendo, y corríjanme si estoy equivocado, pero un inversionista puede entrar al fondo para participar en estos múltiples SPACs que van a emitir, Guillermo, lo pueden hacer a través del vehículo que ustedes han generado, Armando, buscando tener esa rentabilidad, pero ¿qué expectativas, digamos, entiendo que como fondo, pues no pueden dar una expectativa futura de rendimiento, eso está prohibido, pero ¿cómo les ha ido a otros SPACs? ¿Que ha habido buenas noticias o cómo está el tema? Sí, claro. Pues si quieres ahí nos complementamos muy bien, ¿no? Hay un caso que me gusta mucho a mí, de una empresa mexicana que se listó en un SPAC, ¿no? Que se llama Betterware. Betterware, la verdad es que... aquí de Jalisco. Justo es aquí de Jalisco. Y creo que ahí se notó mucho el componente que yo les decía, ¿no? Que si tú tienes dos empresas iguales, un Betterware como el que existe, Betterware de México, y un Betterware en Estados Unidos. La misma empresa, supongamos, mismos ingresos, mismo todo, ¿no? Por el simple hecho de estar en Estados Unidos, un Betterware estaría en una evaluación de 7-8 veces EBITDA. Un Betterware en México está en una evaluación de 3-4 veces EBITDA. La diferencia es fuerte. Claro, entonces el ejemplo está bien sencillo, ¿no? El SPAC, todos los SPACs se listan a $10 la acción. Eso es importante mencionar. Cuando tú haces la fusión, tú la vas a hacer negociando a 3-4 veces EBITDA, al precio de México. Y cuando la llevas a Estados Unidos, solito el mercado va a decir, oye, ¿por qué el competidor de Betterware está en 8 veces y está a 3 veces esta compañía? Entonces ahí es cuando se empieza a ajustar el valor de la acción del mercado, ¿no? Y son rentabilidades importantes. Muy interesantes. ¿Y cuál es el riesgo que un inversionista tiene al hacer una inversión de estas, Armando? Pues aquí, o sea, el riesgo pues es el de bolsa, ¿no? Tenemos el riesgo de que la acción empiece a caer, tú la compras a un precio. Correcto. Y ya el mercado va a ir marcando la tendencia de la empresa, ¿no? O sea, dependiendo de la compra que tengan estas acciones, esto se va a ir marcando. Entonces, corremos riesgo de que caiga, sí, pero tenemos ventaja de tener un precio pre-IPO por el tema de que somos sponsors aquí en el fondo. Entonces, ese precio ya tenemos ahí una protección, ¿no? Ya tenemos cierta rentabilidad que podría decirse que existe. Y ahí ya dependiendo de cómo esté operando la empresa, ¿no? Por eso es importante lo que mencionaba hace rato Guillermo, ¿no? Tener ese equipo, ese Dream Team, en el cual sabemos y confiamos que tienen todo el expertise y todo esto. Entonces, son de los requisitos que fuimos viendo y que aunque sí existe ese riesgo, pues creemos que es algo que puede pasar, pero no lo vemos tan probable, ¿no? Entiendo. Ahora, déjenme si entiendo bien, mencionaste un precio pre-IPO, previo a la colocación. Quiere decir que, si recuerdo bien, los SPACs se colocan a $10 por acción. Correcto. En los mercados públicos. Correcto. Y ese es digamos que $10 por acción va a ser el precio inicial de cuando se fusione con la empresa. $10 la acción. Entonces los inversionistas entran a un precio menor a través de Bursar, que digamos fuera $7, por dar un ejemplo, ¿no? Si tienes $7 contra los 10, o sea, estás entrando antes de que se coloque, entonces entras a 7, colocas y se va a 10 e inmediatamente ya tienes una rentabilidad. Correcto. Así es. O eso lo hace muy atractivo, ¿no? Lo hace muy atractivo, sí. Eso es atractivo. Y ya a partir de que se haga la fusión, pues entonces ya empezamos a ver cómo el precio llega a subir, ¿no? Claro. O sea, la tendencia es que vaya hacia arriba, por lo que mencionaba ahorita Guillermo, de las valuaciones. Entonces, sí existe el riesgo de que caiga, pero pues tenemos cierta protección, ¿no? Entonces entras a un precio más bajo, colocas, ya tienes una ganancia porque además tienes una acción pública. Claro, y luego entras a la parte de la fusión, donde con el diferencial de evaluaciones puedes llegar a tener un precio mayor y vendes tu posición. Y vendes tu posición, correcto. La ventaja de este vehículo, que es lo que me gusta, a comparación de capital privado,
es que al momento que tú haces esa fusión del SPAC, pues estás en el mercado público. Entonces, literalmente tus acciones están listadas en la bolsa. Entonces, como se hace ahí es al inversionista, lo que pasa, se le entregan sus acciones públicas y él puede ir con su broker y vender sus acciones, ¿no? ¿Aún estando en el fondo? Aún estando en el fondo, sí, porque al final cuando se hace la transacción, en el fondo tiene 6 a 10 SPACs y cada SPAC que va haciendo su transacción, entonces al momento que se hace la transacción se reparten esas acciones, salen del fondo hacia los inversionistas. O sea, cada inversionista tendrá por cada dólar que invierte o un pedacito de los SPACs. Correcto. Y conforme vayan saliendo, se los vas, digamos, asignando a los inversionistas. Correcto. Y ellos pueden ya permanecer, vender, hacer algún tipo de transacción. Ingeniería financiera, ajá, ¿no? O sea, que claro, al final tienes acciones públicas, puedes apalancarte y poner en garantía tus acciones. Y eso, la verdad es que las tasas de interés que te da un crédito de eso son 3-5% anual, o sea, puede ser maravillas, ¿no? Una vez. Es lo bonito de tener un activo tan líquido como una acción pública. Eso es algo muy interesante. Sí. Y la tendencia es, bueno, antes de eso, ha habido como un boom de los SPACs, sí, y también hay algunos mitos alrededor de esto. Ha habido, supongo, jugadores buenos y jugadores malos. Correcto. ¿Qué ha hecho la autoridad para regular, sí, y para que gente como ustedes que le saben al tema sean los que permanezcan en el mercado y aquellos que quieren hacer operaciones, pues, digamos, demasiado riesgosas o que no llevan un sustento adecuado, ya no estén en esa posibilidad de emitir un SPAC? Correcto. Sí, interesante pregunta. La verdad es que yo te puedo decir, a finales de 2020 y principios de 2021 hubo un boom. Es tan buen negocio que hubo un increíble boom de SPACs, ¿no? Entonces, había gente no especializada, déjame llamarle, en finanzas, que estaba participando en esto, ¿no? Entonces veías incluso gente, y hay nombres famosos, ¿no? Shaquille O'Neal y todo, que tenían sus SPACs, caray, ¿no? O sea... Sí, sabe básquetbol, pero no necesariamente de finanzas, sí, ¿no? claro, ¿no? Es buena marca, pero no necesariamente sabe de SPACs. Entonces, lo que pasó fue que el mismo SEC, que es la autoridad en Estados Unidos, lo que hizo fue pedir ciertos requisitos a los managers y cierto track record para que pudieran seguir haciendo este negocio. Entonces, de no sé, 80, 100, 150 managers que había, ahorita seguramente nos quedamos ya el 15% de los managers, que wow, ya somos los especializados y nos dieron un término que se llaman Serial SPAC Managers. Managers que ya hicieron el primero, el segundo, el tercero y saben cómo hacer este negocio. Que tienen esa como experiencia. Un filtrado, ¿no? Correcto. Para dejar solamente y que dejara de existir toda esta parte de malos manejos, ¿no?, de los SPACs. Exactamente. Justo. Ok, pues ha sido una entrevista muy interesante. Muchas gracias a ambos. Creo que todos los aldeanos que nos están viendo, pues les habrá gustado el producto o el instrumento que significan los SPACs. Evidentemente, pues seguiremos o daremos seguimiento a cómo van evolucionando. Nos llama mucho la atención cuando estén saliendo o haciendo las fusiones de las empresas que has buscado como objetivo. Estimado Guillermo, Armando, muchas gracias. Seguramente también pues, los aldeanos te buscarán para ver si pueden invertir con ustedes. Vamos a pedirle a la producción que ponga tus datos para que puedan perfectamente localizarte, para que no tengas que decirlo ahorita aquí como claro. En otros programas. Comercial. Además, con gente tan culta como ustedes que supieron la capital de Uganda y cuántos habitantes tiene, pues verdaderamente ha sido una gozada. Oye, y antes de terminar, déjame hacerte una pregunta cultural también. Claro. A ver, ¿no? Aprovechando que está el tema ¿no? Y fíjate que yo tenía mucha curiosidad, a ver si tú te sabes la respuesta. ¿Cuál es el componente principal de la aspirina? Ay, jole. Bueno, el componente así que le llaman mucho es el acetaminofén. Pero el acetaminofén se compone de algo muy interesante y es una palabra así como muy rara, pero es el dinitroclorobenceno. Y eso es algo que todo mundo sabe, ¿verdad? Pero bueno, es algo muy sencillo. Por favor, googleenlo a ver si eso está correcto. Por favor, googleenlo a ver si eso está correcto. Yo le creí como el 80% por la seguridad. Por favor, véanlo ahí en su Google. Y les agradezco mucho, Armando, Guillermo. Ha sido un gran programa, muy divertido, muy interesante. Y bueno, también les agradezco a ustedes, queridos aldeanos. Síganos en redes sociales y los esperamos en la siguiente edición de Aldea Financiera. No sin antes desearles que tengan un día, sí, con tendencia positiva. Hasta la próxima.